Bueno, entonces teníamos, bueno, obviamente estamos en biología de los ecosistemas, estamos, ¿cierto?, en la segunda unidad, estamos trabajando en la segunda unidad, ¿ya? Y hoy día vamos a trabajar, como les comentaba, ¿cierto?, respecto a cómo esta materia y energía es transportada entre los distintos seres vivos de, ¿cierto?, de los ecosistemas, cómo se transporta, ¿ya? Bueno, acá obviamente hay algunas ideas que son generales, ¿cierto? Hay, la energía, ¿cierto?, se va transfiriendo, ¿ya?, entre los seres vivos, pero obviamente a medida que la energía se va transfiriendo, ¿ya?, hay una cantidad de energía, ¿cierto?, eh, ¿cierto?, eh, perdiendo al ambiente por todos los procesos metabólicos, ¿cierto?, de los seres vivos. Hay una cantidad de energía que, entre comillas, se disipa al ambiente. Por lo tanto, si el, un ser vivo tenía 100, ¿cierto?, en esto de las cadenas tróficas, a pasar, ¿cierto?, a comerse otros ser vivos, ¿cierto?, y otros ser vivos, así, entonces, a pasar de una cadena trófica a otra, ¿cierto?, hay una cantidad que se va perdiendo, ¿no?, que se va perdiendo, se va disipando en el ambiente. Entonces, del 100%, ¿cierto?, a medida que va avanzando en la trama alimentaria, ¿cierto?, en el último eslabón, probablemente haya un 10%, ¿ya? O algo así. Es una idea nomás. En cambio, la materia no. La materia, ¿cierto?, va circulando, ¿ya? Y, y va pasando entre los seres vivos, y la misma materia que salió es la que tiene que llegar. Son como ideas generales, ¿no? ¿Ya? Okay. Ahora, en el caso, recuerden que hay leyes de conservación en esto, no es que la energía se esté perdiendo, yo digo perdida entre comillas, se está transformando, digamos, ¿ya? Pero en lo que estamos analizando nosotros es que la transferencia entre los seres vivos, evidentemente hay una disipación de energía al ambiente, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Tenemos que la transferencia de materia y energía, ¿ya?, es decir, el traspaso de las biomoléculas, ¿ya? Biomoléculas, bio significa vida, ¿cierto? Moléculas que están, ¿cierto?, relacionadas con la vida, y ahí nosotros podemos, eh, tenemos varias biomoléculas importantes, por ejemplo, los hidratos de carbono, ¿cierto?, las proteínas, ¿cierto?, los lípidos, ¿ah?, ¿okay?, que son elementos muy importantes para nosotros, para nuestra subsistencia, digamos, se llaman biomoléculas, ¿ya? También son consideradas como biomoléculas, ¿cierto?, del ADN y el ARN, uno puede considerarlo como una biomolécula, ¿ya? Bueno, este traspaso se realiza por medio de las cadenas alimentarias, ¿cierto?, o también las cadenas tróficas, ¿ya? Y estas cadenas alimentarias, ¿cierto?, nos permiten ordenar los seres vivos de acuerdo a la forma como obtienen la energía. Entonces nosotros podemos ordenar los organismos en productores, ¿cierto?, consumidores y descomponedores, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo se obtiene la energía, tenemos los productores, ¿cierto?, que evidentemente son los que producen en el ecosistema, los consumidores, ¿ya?, que son evidentemente los que consumen lo que generan los productores, y los descomponedores, que evidentemente se encargan de descomponer aquellas materias orgánicas, ¿cierto? Entonces, los productores, tal como he dicho, son seres autótrofos, es decir, que generan su propio alimento, ¿ya? Y acá obviamente ya conocimos estos seres vivos nosotros en la guía número 5, ¿no? Teníamos ciertos organismos que eran fotosintéticos, que gracias a la fotosíntesis, ¿cierto?, eran capaces, en presencia de luz solar, ¿cierto?, eh, generar su propio alimento, o sea, generar, ¿cierto?, fundamentalmente glucosa, si se acuerdan, en todo este proceso de la fotosíntesis que estudiamos, ¿ya? Entonces, la luz solar, perdón, estos organismos fotosintéticos, ¿cierto?, utilizaban la energía luminosa, otros elementos, ¿cierto?, como el dióxido de carbono, ¿sí?, ya, pero fundamentalmente eso. Entonces aquí tenemos las plantas, algún tipo de algas, algunas bacterias, ¿cierto?, y algunos protozoos. También de alguna manera existen los organismos quimiosintéticos, ¿cierto?, que son algún tipo de bacterias que generan, ¿cierto?, energía del tipo químico, digamos, a través de algún tipo de óxido de reducción, ¿cierto?, generan algún tipo, ¿cierto?, o sea, ocupan energía química para generar su propio alimento, ¿ya? Entonces, tenemos los productores, eh, y obviamente después tenemos los consumidores. Los consumidores, ¿cierto?, son aquellos que nos permiten, ¿cierto?, eh, son aquellos que consumen los alimentos que generan los productores, ¿okay?
Y aquí nos encontramos nosotros con los consumidores primarios, consumidores secundarios, ¿cierto? Y los consumidores terciarios, ¿ya? Tengo un problema con la diapositiva que se me... Ahí está. Ahí tenemos consumidores, ¿ya? Tenemos consumidores que son seres heterótrofos, evidentemente que ellos no generan su propio alimento, sino que tienen que ir en busca. Y tenemos los primarios, ¿cierto?, que se alimentan de los productores, los secundarios que se alimentan de los consumidores primarios, ¿cierto?, y los terciarios que son los consumidores secundarios. Habitualmente se le da otros nombres a estos seres vivos, por ejemplo, pueden ser carnívoros, por ejemplo, algunos, ya, ese tipo de cosas. Pero esta es la estructura general que tienen estas cosas. Y tenemos los descomponedores, que usted también los conoce, y también son seres heterótrofos, que obtienen energía de la degradación de la materia orgánica, ¿cierto? ¿Okay? O sea, tienen la energía a partir de cómo se degrada la materia orgánica, y ahí encontramos, ¿cierto?, bacterias, algunas protistas y algún tipo de hongos, ¿cierto? Bacterias y hongos, ¿cierto?, fundamentalmente son estos descomponedores. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una cadena alimentaria y una cadena trófica? Obviamente participan todos estos seres vivos que hemos, a través de la definición que hemos entregado recién, ¿ya? Es un diagrama, ¿cierto?, de flujo lineal que obviamente indica cómo se transfiere la materia y la energía, ¿ya? Entonces permite comprender cómo se produce la transferencia de energía y materia entre los productores, consumidores y decomponedores. O sea, cómo se va transfiriendo, ¿cierto?, la materia y la energía entre los productores, ¿cierto?, que son los que generan alimentos, los consumidores y los descomponedores. Entonces, esto es una trama alimentaria, también, o conocido, perdón, cadena alimentaria o cadena trófica. Y ahí podemos apreciar, ¿cierto?, una de ellas, ¿ya?, que está acá, ¿cierto?, esto que puede ser un puma, ¿cierto?, una ave de rapiña, no sé, una águila, algo así, una serpiente, ¿no?, una rana, ¿cierto?, una mariposa y algún tipo de hierba, ¿no? ¿Ya? Algún tipo de hierba, algún tipo de insecto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estas cadenas funcionan, está todo nuestro ecosistema funcionando armónicamente. Cuando estas cadenas alimentarias obviamente se interrumpen, ¿ya?, ya sea por acciones naturales, ¿cierto?, o por una acción del hombre, porque interrumpe los ecosistemas, ¿ya?, porque es muy común que nosotros lo hagamos, es probable entonces de que estos seres tengan que buscar, ¿cierto?, dónde encontrar y ubicar, ¿cierto?, su alimento. ¿Ya? Un problema natural es la sequía, ¿ya? Y eso está originando que muchos seres que tengan que andar buscando alimentos vuelvan a los cauces naturales. Porque recuerden que nosotros hemos intervenido en el ambiente, ¿ya? Tenemos que pensar que la ciudad de Santiago no era Santiago, no era así antes, no era Santiago, ¿ya?, era otra cosa. Entonces, por eso hoy día tenemos, ¿cierto?, muchos seres vivos, animales como el puma, que regresan a la ciudad, ¿ya? Y obviamente ellos andan en busca de alimentos. Eso es lo que están haciendo, ¿ya? Eso es lo que hacen. Porque de alguna manera, por la sequía o por otro factor, su cadena alimentaria se ha visto alterada, ¿ya? Y por eso hemos visto muchos animales por acá, ¿ya? Bueno, la trama alimentaria es una estructura más compleja porque está constituida por muchas cadenas tróficas conectadas entre sí, que están interconectadas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa realmente en la naturaleza? En la naturaleza no están las cadenas alimentarias separadas, por mucho, o sea, que acá hay una cadena alimentaria y aquí está la otra, y aquí está la otra, y uno la puede mirar, está por aquí. Están todas conectadas, es como una red, ¿ya? Es como una red, está todo conectado, ¿ya? Por lo tanto, que algo esté ocurriendo en una cadena alimentaria no va a afectar solamente a un individuo, sino que va a afectar a muchos, ¿ya? Porque hay muchos que están conectados a esa cadena alimentaria. Eso se llama tramas alimentarias, ¿ya? Es como lo que pasa con nosotros, que de repente uno dice, no, si esto me va a afectar a mí nomás. La verdad es que no es así, ¿ya? Uno está conectado, aunque no lo quiera, digamos, está conectado, digamos, ¿cierto? Entonces las buenas decisiones que uno tome, o las malas decisiones que tome, ¿ya?, igual van a afectar a muchas personas que están conectadas con usted, que pueden ser amigos, ¿cierto?, que pueden ser familiares, ¿cierto?, que pueden ser conocidos, ¿cierto?, que pueden ser compañeros de curso, etc. Entonces, hay muchas relaciones que se generan, ¿no? ¿Ok? Entonces uno, en ese sentido, tiene que ver que la cadena alimentaria no es cuestión aislada, está interconectado, ¿ya?
Y esto es lo que queremos representar acá con esto de las tramas alimentarias. Y aquí podemos ver una trama alimentaria nosotros. ¿Se fijan? Esto está todo interconectado. El zorro, por ejemplo, que puede alimentarse del jilguero, de la rana, ¿cierto? De la comagreja. Por ejemplo, tiene tres posibilidades. ¿Ya? En cambio, la rana solamente tiene una posibilidad, que es el saltamonte, el jilguero, una hierba, una planta, ¿cierto? La comagreja, ¿cierto? El ratón, por ejemplo. El búho, por ejemplo, podría conectarse con el ratón y conectarse con la comadreja, ¿ya? Y el ratón con la hierba. Entonces ahí vamos haciendo la conexión. Eso se llaman tramas alimentarias, ¿ya? Se me pegó esto otra vez. Ahí. Entonces, las cadenas alimentarias y las tramas alimentarias, ¿para qué nos sirven? Nos informan los niveles tróficos, ¿cierto? Los distintos niveles tróficos que hay. ¿Cuáles son los productores, los consumidores, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Nos informa la biodiversidad del ecosistema, bueno, están informando qué tipo de organismos están participando, ¿cierto? En estas cadenas alimentarias o tramas tróficas. Nos dicen, mire, estas especies están involucradas en la transferencia de materia y energía y la relación que se produce entre estos organismos. Entonces, la cadena trófica y la trama trófica, estos son muy importantes para nosotros en la información que nos entregan desde el punto de vista, ¿cierto?, biológico. Ahora, obviamente, ya lo hemos conversado recién, el hombre, nosotros hemos intervenido en estas tramas alimentarias. Hay intervenciones positivas, digamos, que son desde el punto de vista cierto, ecológico positivas, como el control biológico, podemos controlar biológicamente algunas especies, programar la reintroducción de especies, ¿cierto? O sea, empezar a reintroducir algunas especies que están en periodo de extinción, ¿cierto? Regular la abundancia de una especie, ¿cierto? O sea, que está provocando algún desequilibrio, podemos regular esa abundancia, ¿ya? ¿Ok? Eh, enriquecer la diversidad del ecosistema, ¿cierto? Y así, pues, entonces nosotros podemos hacer muchas cosas positivas con respecto a la intervención que tenemos que hacer respecto a las tramas alimentarias, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, el hombre generalmente genera problemas, aspectos negativos, pero también hay muchas personas que están hoy día trabajando en aspectos positivos respecto a la biodiversidad, ¿cierto? Que tratan de que esto, ¿cierto?, no se vaya a terminar, ¿cierto? Que perdure y cuiden, digamos. Y eso hoy en día ha tenido, ¿cierto?, mm, mucha, digamos, mucha tele, muchos diarios, mucha prensa, digamos, ¿eh? Y eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Y obviamente, lamentablemente, la parte negativa del hombre que tiene que ver, ¿cierto?, con la sobreexplotación de especies, ¿cierto?, el uso de pesticidas, eh, eliminar órganos, enemigos que depredan, ¿cierto? O sea, uno mata seres vivos porque están matando a otros, entonces uno, como está, tiene un ser vivo acá que lo tiene que cuidar y este se lo está comiendo, entonces uno lo mata al otro. Eso se hace todavía, digamos, ¿ya? Eliminar organismos que depredan. Todo esto genera entonces un desequilibrio en el ecosistema, ¿ya? Y la verdad es que la idea es que el ecosistema esté en equilibrio, ¿cierto? Que no esté desequilibrado. Bueno. ¿Qué forma de energía tienen los seres vivos? Ya lo hemos comentado, ¿cierto? Los organismos autótrofos que son capaces de generar su propio alimento, ¿cierto? Utilizan moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono, ¿ya? Como fuente de carbono para sintetizar nutrientes, ¿cierto? Como los glúcidos, las proteínas, ¿cierto? Los lípidos y las vitaminas. Los glúcidos son los hidratos de carbono, ¿no? ¿Okay? Que son los glúcidos. Las proteínas que conocimos, los lípidos que son la grasa y las vitaminas, que son muy importantes, ¿ya? Son fundamentales para cualquier tipo de alimentación. Los organismos fotosintéticos que ocupan evidentemente como fuente de energía, ¿cierto?, la luz, y los organismos quimiosintéticos, como dijimos hace poco, que utilizan, ¿cierto?, como fuente de energía algunas oxidación de moléculas inorgánicas, ¿ya?, como el sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo se presenta esta transferencia de energía en los ecosistemas? Bueno, esto ustedes lo conocen, nosotros no vamos a entrar en eso, en forma de pirámides, ¿cierto?, que son pirámides ecológicas que se hacen en función de esta transferencia de energía. Es una pirámide de energía se representa así, ¿cierto? Porque obviamente los productores obviamente son los que mantienen más, lo que dijimos al principio, ¿cierto?, el 100% a lo mejor de la energía, y ahí en cada situación que va ocurriendo, ¿cierto?, cuando pasa al consumidor primario, secundario, hay como una pérdida aproximada de un 10% del tema, ¿no? Y esta energía va disminuyendo, ¿no? ¿Ok?
Estoy hablando del punto de vista energético, ¿no? ¿Ok? Del punto de vista energético, porque desde el punto de vista energético uno encuentra evidentemente mayor cantidad de energía en los primeros eslabones, ¿cierto?, de las tramas alimentarias, ¿ya? Desde el punto de vista de la energía, ¿de acuerdo? También puede uno representarlo, ¿cierto?, hasta el punto de... Hay pirámides de la biomasa, por ejemplo, pirámides del número de organismos. Entonces uno puede organizar esto en pirámides, ¿cierto?, que son la forma como yo represento esto, ¿ya? Bueno, un ecosistema, evidentemente, para mantener ¿cierto?, a los organismos que viven dentro de un ecosistema, tiene que tener una cierta productividad, ¿ya? Entonces, la productividad, ¿qué es lo que es? Es una medida, ¿no?, de la energía luminosa, ¿cierto?, que se ha transformado en energía química. En el fondo, ¿cuánto alimento se ha generado en ese ecosistema? ¿Cuánto glucosa se genera en esa área? Y obviamente ese alimento que se ha generado, que se conoce como productividad, tiene que ser ubicado en un lugar determinado, ¿cierto? O sea, en un área específica y en un tiempo específico, ¿ya? ¿En qué tiempo se generó esto? ¿Ya? Esto se llama productividad. La productividad, ¿cierto? Entonces, de un ecosistema nos permite determinar cuántos seres vivos dependen de un ecosistema determinado, ¿ya? Porque dependiendo de la productividad que exista, ¿cierto? Nosotros podemos saber cuántos seres vivos van a depender de ese ecosistema, ¿ya? ¿Ok? Bueno, acá tenemos obviamente una muestra de aquello, nuevamente, ¿cierto? Lo que hemos conversado, ¿no? Productores, consumidores secundarios y terciarios. Este es un ecosistema marino, ¿cierto? No sé si se fijan. Plancton, en este caso que son los productores de este ecosistema, los consumidores secundarios, primarios, perdón, el zooplancton, los secundarios que son los peces, y los terciarios que ahí podríamos estar ubicados nosotros, por ejemplo, ¿ya? Y ahí está obviamente la cantidad de energía, se fijan cómo esa cantidad de energía ya va disminuyendo. ¿De acuerdo? Bueno, existen dos tipos de productividad, ¿cierto? La productividad primaria, bruta, y la productividad primaria neta, ¿ya? La productividad primaria bruta es la energía, ¿cierto?, producida por los seres autótrofos, ¿cierto?, en un área y un tiempo determinado. O sea, ¿cuánto generan los autótrofos de un ecosistema en un tiempo y en un área específico? Eso se llama productividad primaria. Y la productividad primaria neta, ¿cierto?, es la energía que generan estos seres autótrofos menos la que utilizan para su propio crecimiento. Porque obviamente ellos van a ocupar algo en su crecimiento, por lo tanto yo tengo que descontar eso. Entonces, la productividad primaria neta de un ecosistema va a ser esta productividad, ¿cierto?, primaria bruta que genera los autótrofos de un ecosistema, menos lo que ellos ocupan, ¿cierto?, para su propia, ¿cierto?, crecimiento, para su propia respiración. Entonces ahí tenemos esta relación que nos permitiría conocer eso, ¿ya? Siempre se utilizan estas unidades, kilo, ¿cierto?, que es masa, obviamente, por metro cuadrado, ¿cierto?, que es el área, y el año, ¿cierto?, que representa el tiempo, ¿ya? Bueno. ¿Cuáles factores que afectan la productividad primaria? Eh, Hay muchos factores que pueden afectar la productividad primaria del ecosistema, ¿cierto? Y algunos los mencionamos hace un rato atrás. Algunos son ambientales y climáticos y otros dependen directamente de las acciones humanas, lo acabamos de comentar. Por lo tanto, uno puede clasificar en factores bióticos, ¿cierto?, que tienen que ver con los vivos, y los factores abióticos, que que tienen que ver con los no. Y estos que están acá abajo, ¿cierto?, son factores que afectan directamente ¿cierto?, que ya los conversamos en la guía número 5, y que evidentemente afectan la productividad del ecosistema, como son la intensidad de la luz, la temperatura, el dióxido de carbono, el agua, ¿cierto?, y algunas sustancias, ¿cierto?, como por ejemplo el nitrógeno. Algunos niveles de productividad en el planeta, los océanos son poco productivos en general, digamos, ¿ya? Pero como ocupan un gran territorio, recuerden que nosotros somos 3/4 partes de agua, corresponden casi al 22% de la productividad neta del planeta, ¿ya? Por lo tanto, son poco productivos, pero como es una gran masa, ya representan casi el 22% de la productividad neta de nuestro planeta. Los arrecifes y los lechos de las algas son por lejos las áreas de mayor productividad, ¿ya? O sea, ahí donde se genera más productividad, ¿ya? 2,5 kilos por metro cuadrado por año. Pero, como son pequeños, cosas muy chiquititas, ya significan solamente el 1% de la productividad neta. En los continentes, las selvas tropicales, como el Amazonas, por ejemplo, ¿ya?,
tiene una productividad, ¿cierto?, de un 2,2 kilos por metro cuadrado por año, alcanzando un 20% de la productividad neta planetaria. Hay unos, esto es como un antecedente, digamos, para que vean ustedes dónde se genera, hay mayor productividad y menos productividad, ¿cierto?, en los ecosistemas. ¿Ya? Bueno, lo hemos dicho, algunas intervenciones que generan problemas en la productividad, la deforestación, lo hemos comentado, erosión del suelo, lluvia ácida, calentamiento global, estos son problemas que afectan la productividad de los ecosistemas. ¿Ya? Y la pregunta, ¿cómo, cierto, se transporta, cierto, esta materia? ¿Ya? ¿Cómo esta materia transita en los ecosistemas? Aquí, entonces aquí nos encontramos con los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? ¿Ok? O sea, cómo esta materia se transporta entre los factores vivos, ¿cierto? Y los factores no vivos, ¿cierto? Los factores abióticos, ya cómo esta materia transita, ¿cierto? ¿Ya? Estos se conocen como los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? En general uno se encuentra con que tenemos nosotros 5 ciclos biogeoquímicos importantes, los puedo empezar acá. El ciclo del agua, conocido por nosotros, el fósforo, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Ya? Que son como los 5 ciclos biogeoquímicos más importantes. ¿Ok? Entonces, estos ciclos biogeoquímicos, tenemos que, uno de ellos que conocemos, es el ciclo del agua, que es un ciclo, ¿cierto?, importante para nosotros, porque obviamente todos sabemos, ¿cierto?, lo importante que es el agua para todos nosotros. ¿Eh? Y evidentemente como es un recurso natural que nosotros tenemos ahí y que siempre lo estamos utilizando, ¿cierto? Esperen un poquito, chicos. Perdón, está un poco romadizo. Ahora sí. Como nosotros lo utilizamos constantemente y está presente en nuestra vida, nosotros no lo echamos nunca de menos, pero basta con que se nos corte el agua media hora o un día y la verdad es que se nos complica la existencia. ¿Ya? Pero el agua es un recurso muy importante y tenemos que cuidarlo, ¿no? Y ahí tenemos entonces el ciclo del agua, que tiene, ¿cierto? Estos son como los elementos del ciclo del agua, que nosotros conocemos básicamente, lo hemos conocido como la precipitación, cuando cae en forma de lluvia, nieve o granizo, ¿ya? Que es la evaporación, ¿cierto? Cuando se acumula, ¿cierto? Cuando el agua, ¿cierto? Se evapora, ¿cierto? Y se va a la atmósfera, y cuando se condensa. Nosotros hemos conocido, ¿cierto? Generalmente que el ciclo del agua lo conocimos en base como la evaporación, ¿cierto? La condensación y la precipitación. Eso básicamente es lo que conocemos. Hay otros elementos que se incorporan, digamos, acá, como el escurrimiento, ¿ya? Como la percolación, ¿cierto? Y evidentemente tenemos que estar presentes nosotros también, los seres vivos. ¿Ya? Bueno, el ciclo del agua. ¿Ya? Otro ciclo importante es el ciclo del fósforo, ¿ya? Que siempre en la naturaleza se encuentra en estado sólido. ¿Ok? Eh, y los productores, ¿cierto?, lo incorporan para formar parte del ADN, ¿cierto?, de las membranas celulares y actuar como una molécula energética. O sea, ustedes conocen el ATP. ¿Ya? Y cuando los animales comen estas plantas, lo usan el fósforo para otorgar firmeza a sus huesos. Al morir un ser vivo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los organismos descomponedores dejan nuevamente disponible en el suelo el fósforo. Que es lo que estamos tratando de mostrar ¿cierto?, en este grafiquito de acá. ¿Ya? Entonces ese sería el ciclo del fósforo. El ciclo del nitrógeno, que es fundamental para la fabricación de las proteínas, ¿no? Y acá en el ciclo del nitrógeno es muy importante la participación de las bacterias. ¿Ya? O sea, acá, para que esto ocurra, obviamente la participación de las bacterias es fundamental. ¿Ya? Entonces, el 78% del aire es nitrógeno, pero para que sea utilizable debe ser captado y mezclado con otros átomos fijados. Y eso ocurre gracias a las bacterias. ¿Ya? O sea, las bacterias fijan este nitrógeno, ¿ya?, y en el suelo y en algunas raíces de algunas plantas. Por lo tanto, la acción de las bacterias es fundamental. Y para eso entonces ocurren estas etapas que están acá, ¿ya? ¿Ok? Que es la fijación, la modificación, la nitrificación y la desnitrificación, ¿cierto? ¿Ya? Sí, entonces ahí se muestra cómo las bacterias participan en este ciclo del nitrógeno, ¿ya? ¿Ok? Cómo hacen que este nitrógeno, ¿cierto?, que
está en el aire, ¿cierto? En forma de gas, ¿cierto? Se ha fijado, ¿cierto? Y se ha incorporado, ¿cierto? En el suelo y en algunas raíces de algunas plantas, por ejemplo. Ya, ya. Entonces ahí está el proceso. ¿De acuerdo? En la guía yo les coloco este ciclo de nitrógeno y les pido que ustedes participen ahí, estableciendo, digamos, por ejemplo, estas flechas, que vean dónde ocurren estos procesos, ¿ya? Entonces ahí hay una participación activa respecto al ciclo del nitrógeno. ¿Ok? Y tenemos obviamente este ciclo del carbono y el oxígeno, que obviamente ustedes lo conocen porque tienen que ver con la fotosíntesis y la respiración celular, ¿ya? Entonces, acá obviamente el carbono y el oxígeno, ¿cierto? Van pasando y van participando, ¿cierto? A través de estos dos procesos que son la fotosíntesis y la respiración celular. Procesos evidentemente que ustedes ya ubican y conocen bastante bien porque trabajamos nosotros en esto en la guía número 5 y por lo tanto no vamos a entrar a explicar mayormente este tema, digamos, porque obviamente ustedes lo conocen. De hecho, estos mismos elementos que están acá, nosotros los usamos para explicar el proceso de fotosíntesis y de la respiración celular, explicamos la fórmula, ¿cierto? Y todo eso, ¿ya? Y este es un elemento que nos permite sintetizar un poquito todo lo que hemos conversado, ¿ya? Si usted se da cuenta, aquí están los ecosistemas, ¿cierto? Recuerden que un ecosistema es un nivel donde se relaciona los seres vivos con los no vivos, los bióticos con los abióticos, ¿cierto? La relación entre las comunidades, la biocénesis y el ambiente que le rodea, como usted quiera decirlo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el ecosistema. ¿Qué elementos perturban el ecosistema, cierto? Las actividades humanas, ¿cierto? Ahí lo tenemos clarito, ¿ya? El ecosistema, obviamente, la energía del ecosistema, ¿ya? Eh, las tramas y redes tróficas, ¿cierto? Y la materia, ¿cierto? A través, ¿cierto? De los ciclos biogeoquímicos, que esto es lo que nosotros hemos conversado hoy día, esto que está acá, ¿ya? Ok, hemos estado hablando de esto. Estas tres se pueden representar a través de las pirámides tróficas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Acá tenemos que los sistemas, tenemos distintos organismos, productores, consumidores, ¿cierto? Y descomponedores, perdón, se me fue. ¿Sí? Elementos fundamentales en un ecosistema, que también lo hemos estudiado, que es la fotosíntesis y la respiración celular, que son evidentemente los elementos que nos permiten tener energía en los ecosistemas, ¿cierto? Y materia y energía en los ecosistemas, ¿ya? Y la producción, ¿cierto? Primaria, neta, que hemos hablado recién, ¿ya? Y todo esto tiene, ¿cierto? Lamentablemente tiene que ver con nosotros.